Mi nombre es Renato Yepes, yo los he venido acompañando durante la semana y vamos a seguir hasta la semana que viene con el compromiso de entrega para el diseño de la arquitectura y el plan de capacidad también del proyecto. Les recuerdo que la idea es que el día martes, lunes y martes tengamos los documentos ya desarrollados y en el transcurso de esas mentorías que son individuales podamos realizar los ajustes y pulir lo que necesitemos de inquietudes, dudas o algunos puntos ya muy en específico. El día de hoy pues iniciamos dos mentorías, una de 3 a 5 y una de 1 hora. Inicialmente la de estas 2 horas de 3 a 5 vamos a trabajarlas con el enlace que se les publicó o que se les compartió, y de 5 a 6 vamos a trabajar a través de otra meeting con otro enlace que también que se genera diferente. Los temas del día de hoy entonces son diseño de la arquitectura y seguridad de la información. Para diseño de la arquitectura vamos a tener el espacio de 3 a 5, y para el tema de seguridad de la información vamos a tener 1 hora solamente de 5 a 6. Entonces iniciamos con diseño de arquitectura. Nuevamente tenemos una documentación que es con la que vamos a, digamos, a basar el curso, y con esa vamos a trabajar durante las mentorías. Diseño de la arquitectura. Entonces tenemos aquí una tabla de contenido con una pequeña agenda de lo que vamos a tratar ahora. Entonces tenemos una introducción, una definición, unas características y consideraciones, lineamientos y atributos, unos conceptos fundamentales acerca del diseño de arquitectura. Ya entramos al desarrollo como tal de ese diseño de la arquitectura. ¿Cómo es el desarrollo? Terminamos con un diseño detallado que sería la última tarea, o digamos la última fase del trabajo que se debe realizar. Y bueno, las últimas dos partes que son las referencias y preguntas que tenemos en todas estas presentaciones. Les recordamos la encuesta que está compartiendo Efraín en el chat. Ahí está el link o el enlace para entrar. Por favor, para que nos ayuden con este tema de la asistencia. Entiendo entonces que la encuesta es acerca de la asistencia. Iniciamos entonces la introducción. El trabajo de diseño de arquitectura lo podemos ver como un proceso en donde se involucran varias fases y que vamos pasando de un nivel de detalle a otro. Inicialmente vamos a empezar a trabajar con la parte funcional, la parte de requisitos funcionales que tiene como visión o como misión el negocio, y empezamos a bajar y a detallar para llegar a profundizar y poder encontrar o hacer la definición a través de la documentación que entregamos o que publicamos acerca de la arquitectura. Durante ese trabajo de esas fases, digamos que vamos pasando a través de las diferentes perspectivas que tienen cada uno de los interesados. Volvemos otra vez o iniciamos con la parte funcional, con el proceso de negocio,
y vamos sacando todos esos datos o esa información que necesitamos para estructurar nuestro programa y las interfaces que tiene todo el sistema. Dentro de todo ese trabajo vamos a tener un conjunto de detalles, de procedimientos que salen a partir de todos esos requisitos. Eh, Hay que tener en cuenta que el término o el concepto de requisitos no solamente se refiere a la parte de negocio funcional, sino que también hay, digamos, requisitos o restricciones técnicas que pueden ser netamente tecnológicas. Eh, por ejemplo, en la imagen podemos ver un pequeño modelo de cómo serían las partes fundamentales de un ejemplo. Entonces vemos que tenemos una gestión de motores de base de datos, donde tenemos todo la información persistida y que nos ayuda a la parte de esa gestión a través del flujo del acceso, de esa capa de acceso a datos, pasando a la lógica de negocio, después una lógica propia de interfaz de usuario y finalmente esa presentación que es la que los usuarios finalmente interactúan con el sistema. Adicionalmente tenemos un gestor de transacciones que digamos es el que nos gestiona ese ciclo de vida de las peticiones y resultados que se entregan eh, para esa interfaz o esa experiencia de usuario. Recordemos que no solamente pueden ser una experiencia de usuario, sino que adicionalmente podemos tener dentro de esa capa de presentación interfaces que, que, no, que no intervienen con humanos, que pueden intervenir con algunos sistemas, tanto internos como externos. Dentro de las definiciones, entonces, hablamos de que esta responsabilidad del diseño del sistema a nivel de arquitectura de software lo debe llevar un grupo o liderar una persona que tenga una capacidad o unas habilidades relacionadas a arquitecto de software. Eh, También en algunos casos también manejan personal que tengan algún rol eh, parecido o similar a la ingeniería o el ingeniero de software. Digamos que este arquitecto es el que de alguna manera debe tomar como responsabilidad el papel del diseño o de realizar este desarrollo y entregar los resultados. Sobre todo porque alguien debe tomar decisiones. Durante el desarrollo del diseño de la arquitectura van a haber muchas partes o situaciones donde se debe hacer un trade-off, decir cuáles son los pros con los contras, beneficios, desventajas de tomar una decisión entre una alternativa u otra. Entonces, debe haber alguien o un grupo de personas también que asuman esa responsabilidad de tomar una decisión, asumir riesgos y tratar en lo posible de minimizar todos los riesgos posibles para que no se materialicen durante digamos, el desarrollo y la ejecución y puesta en marcha de la arquitectura de software. Aquí en este slide vemos en la parte izquierda un grupo digamos, de puntos que, digamos, son la fuente con que iniciamos el trabajo de diseño de arquitectura. Entonces tenemos inicialmente el cuadro superior, el tema de casos de usos primarios. Entonces, estos casos de usos primarios se refieren específicamente a todas esas funcionalidades que son críticas dentro del negocio y que están relacionadas al deber ser o a esa parte misional que tiene una organización. Entonces, ahí sí nos referimos netamente a procesos de negocio como producto o como servicio que genera una organización.
Luego tenemos unos atributos de calidad que estuvimos hablando el día de ayer, y que esos atributos de calidad están relacionados a toda esta parte de definiciones que son relacionadas a la parte tecnológica y técnica, como la usabilidad, el desempeño, la mantenibilidad, seguridad y demás que están relacionados y que más adelante vamos a ir entrando un poco en detalle en ellos. Y finalmente en la parte inferior, el tercer cuadro con las restricciones. Estas restricciones que pueden ser de cualquier naturaleza, pero que hay que tener en cuenta para, para, para los riesgos que se deben asumir, los que se deben trabajar para minimizar y tener en cuenta todos estos puntos que pueden ser tanto técnicos como funcionales. Todos estos tres puntos los podemos englobar dentro de un llamado a requisitos o drivers, controladores. Digamos que es una terminología también muy de la semántica que maneja la arquitectura empresarial de software. Entonces, estos drivers o controladores se dividen entre estos tres grupos, entran en un proceso de análisis y diseño que finalmente se van a tomar unas decisiones para entregar unos productos que son unos artefactos como diseño, matrices, imágenes, diagramas, modelos, patrones y etcétera, que de alguna manera se debe comunicar con esta documentación. Entonces aquí en esta parte podemos entrar a tener artefactos como diagramas de proceso con BPMN, en herramientas como Visagi, por ejemplo. También podemos tener documentación o artefactos expresados a través de UML, que es el lenguaje también de diseño, para empezar a crear todos estos diagramas y artefactos, diagramas de estado, de secuencia, de actividades, diagramas de clases, etcétera, que nos ayudan también a interpretar y a mostrar de alguna manera todo ese comportamiento y la estructura que tiene el diseño. Estos artefactos básicamente es el producto final del diseño de la arquitectura, y con eso es que le comunicamos a cada uno de los interesados. Por eso hay un grupo cada una de las vistas de los interesados tiene sus artefactos propios para ser comunicados de alguna manera. Pasamos a ver características y consideraciones. Entonces hay unos puntos que debemos de tener en cuenta para el trabajo durante las fases del diseño de la arquitectura. Entonces, dentro de las características que debemos de orientar para tener una ruta, un horizonte a donde vamos a llegar y tener en cuenta, entonces están que el diseño se debe implementar todos los requisitos contenidos en el modelo de requisitos. Entonces, todos esos requisitos, tanto funcionales como técnicos, incluyendo atributos de calidad, debemos de tener en cuenta para que pueda satisfacer el trabajo que se va a hacer durante el diseño de la arquitectura. El diseño también debe ser un artefacto que pueda transmitir lo más claro y posible y legible toda esa información que se tiene documentada y definida como lineamientos en la arquitectura. Sobre todo porque cada uno de los interesados o los stakeholders tiene una perspectiva diferente de entender. Entonces, para eso necesitamos que todos estos artefactos de la documentación sean lo más claro y detallado posible. Dentro de las consideraciones, entonces tenemos que el diseño está dirigido por la información, todos los componentes deben estar representados a través de datos, a través de información, para entender cuáles son esos objetos o entidades que maneja dentro del servicio en una organización o los productos que genera una organización. También tenemos que los métodos de diseño de software se obtiene del estudio de cada uno de los tres dominios. Entonces, vamos a ver un dominio
para datos, un dominio funcional y un dominio de comportamiento. Dominio de datos, que es toda esa estructura a nivel de información que pasa a través de los procesos de la organización. El funcional, que es cómo se mira a través de servicios lo que se genera o se entrega como misión de una organización. Y el comportamiento, que es cómo interactúan y cómo es la actividad y transiciones que tiene a través de cada uno de los flujos de los procesos. Dentro de los lineamientos y atributos, entonces volvemos a repasar que en el diseño se deben implementar todos los requisitos teniendo en cuenta esos tres grandes que son los casos de uso primarios, fundamentalmente funcionales, atributos de calidad y restricciones que pueden ser una mezcla entre técnicos y funcionales. El diseño debe ser lo más legible posible y debe tener una arquitectura que se haya creado con el uso de estilos arquitectónicos. Y estos estilos arquitectónicos que en su mayoría deben ser ya modelos ya probados, ya garantizados, que sí cumplen y nos pueden cubrir esas necesidades que tenemos a una problemática específica. También tenemos que tener en cuenta que todos esos componentes deben estar de alguna manera diseñados con las características idóneas y segmentados para independizarlos unos de otros y que se implemente de una forma evolutiva. Esto pensando en el crecimiento y en la escalabilidad del negocio. Entonces siempre debemos de pensar en ese futuro, en esa visión para tener una transformación o una adaptabilidad transparente del crecimiento y escalabilidad del negocio. También el punto de modular para entender de alguna manera lógica la división que hay entre esos elementos y los componentes o subsistemas que tiene. Debe contener distintas representaciones de arquitectura, interfaces y componentes. Todas esas representaciones enfocadas en los datos, las interfaces que son las comunicaciones y cada uno de los elementos o componentes debe tener alguna representación para cada uno de los interesados que se va a ver afectado o que va a trabajar de alguna manera en esos procesos que se definen durante la arquitectura de software. Esos componentes también van a tener unas características funcionales y que sean independientes para poder ayudar también al crecimiento y a la escalabilidad del negocio. La representación también debe ser una notación que comunique de forma directa y eficaz toda la definición o el significado que contiene. Entonces, ahí debemos de utilizar los artefactos y los tipos de documentos que nos ayuden a tener una comunicación asertiva de la información que debe transmitir la arquitectura. Dentro de algunos conceptos, entonces, tenemos abstracción, refinamiento, arquitectura, modularidad, patrones y clases de diseño. La abstracción es, digamos, esa forma de modelar en algún documento el proceso o algo en la vida real y que nos ayuda a entenderlo para tenerlo de alguna manera resumido y transmitirlo a través de esa abstracción. Entonces tenemos que empezamos a trabajar en un nivel alto, donde tenemos un contexto general de la solución y empezamos a detallar a través de las siguientes actividades y desarrollos que se deben ejecutar durante el proceso, hasta llegar al nivel más bajo posible. Este nivel de detalle, cuando ya empezamos a finalizar las últimas tareas, que debemos tener ya la documentación de diagramas, modelos y todos estos artefactos a través de EPM, de UML, incluso también de Archimate, que es el lenguaje de modelado de arquitectura,
tiene un nivel de detalle que depende de la necesidad del punto en específico que se quiere transmitir. Ese nivel de detalle lo da, digamos, esa criticidad y esa relevancia que tiene lo que queremos transmitir en específico. Si tenemos un artefacto, un diagrama que está involucrando procesos críticos y misionales del negocio, lo más recomendable es llevarlo hasta el nivel de detalle mínimo que ya pueda plasmarse dentro de una implementación o construcción de una plataforma. Por ejemplo, con un diagrama de clases, esas clases que son tan relevantes, por ejemplo, de clientes, debería estar lo más detallada posible para que el grupo de personas encargadas que van a hacer el desarrollo y la construcción no vayan a tener dudas o vayan a hacer suposiciones y plasmen lo que ya se definió dentro del diseño de la arquitectura. En el punto de refinamiento hay que tener en cuenta que el diseño o el trabajo de diseño de una arquitectura de software es un trabajo continuo y que va a estar durante todo el ciclo de vida de un negocio, de una organización. Durante todo ese ciclo de vida, incluso desde el desarrollo de la primera definición del diseño, siempre va a haber una mejora continua, un refinamiento que es el que nos va a dar ese detalle, o también cuando se realicen cambios y ajustes, entonces entra ese concepto de hacer varios trabajos, varias iteraciones en diferentes momentos para ir refinando el diseño. Y la arquitectura que se relaciona ya a la parte general de cómo es la arquitectura de software, su estructura global y la manera en que la estructura proporciona integridad entre cada uno de los componentes, incluyendo esa interacción entre esos componentes. El concepto de modularidad, que es un concepto digamos, orientado a una buena práctica, siempre pensar en diferentes responsabilidades, independizarlas para ayudar a un mejor entendimiento y también el darle escalabilidad a los procesos. Dentro de los patrones, entonces tenemos los patrones de diseño, que son los que nos dan un modelo comprobado y que nos garantiza que sí nos cumple y nos ayuda a dar solución a una problemática que ya se le ha presentado a otros sistemas, a otras personas y que podemos aplicar dentro de nuestra situación o escenario. Y las clases de diseño, que son ese punto específico que nos ayudan a definir y refinar todas esas soluciones que nos dan de alguna manera para implementar dentro de cada componente de los sistemas. Diseño de arquitectura. Entonces, ¿qué es ese diseño? Entonces, el diseño arquitectónico es la representación de la estructura de información y componentes del sistema que requieren construir un sistema, digamos, de computadora o digital. Constituye ese estilo arquitectónico que tendrá el sistema. Entonces vamos a ver estructuras y propiedades que contienen esos componentes para tener una interacción entre los componentes arquitectónicos del sistema. ¿Quién lo realiza? Entonces volvemos a tocar ese rol de arquitecto de software que puede estar acompañado con habilidades de un ingeniero de software y que realiza ese diseño de cada una de las vistas, teniendo en cuenta que vamos a tener un sistema de base de datos con un almacén que nos ayude a tener esa estructura de la información de alguna manera relacionada. Y que finalmente ese rol va a tomar esas decisiones de cuáles son los estilos arquitectónicos a definir y a trabajar en el desarrollo y la construcción. Dentro de esta tarea del diseño de arquitectura, entonces tenemos unos pasos donde, digamos, se va entrando en detalle, llegando a derivar
una o más representaciones y definiendo toda esa estructura con sus comportamientos y artefactos que nos transmiten esa información. Con beneficios, por ejemplo, de tener una efectividad del diseño, una efectividad de ese diseño con todos los requisitos que se fijaron. También la oportunidad de revisar algunas alternativas y lograr hacer cambios que sean relativamente sencillos de definir durante el proceso del diseño. Y finalmente, minimizar todos esos riesgos que de alguna manera se puedan materializar tomando las decisiones que mejor le convengan o que mejor provecho le saquen la, a la definición o requisitos de los procesos. ¿Por qué tenemos ese valor agregado o ese propósito? Entonces, digamos que el diseño nos proporciona a nosotros un detalle completo de todo el sistema de software que se va a desarrollar. Entonces, ahí tenemos la posibilidad de tener toda esa información modelada con esos documentos, esos artefactos, y que podemos, digamos que, entender de una manera fácil para cada uno de los interesados y que con el tiempo esos artefactos pueden ser ajustados, cambiados o incluso eliminados dependiendo de las necesidades o cambios que tenga el negocio. También que vamos a tener esa apreciación de cada uno de los detalles que conforma el sistema y asegurar la construcción que sea correcta y que cumpla con todas las expectativas de los interesados. Dentro de los patrones, entonces, volvemos a tocar el tema de esos patrones arquitectónicos que de alguna manera van a tener estilos, patrones de diseño y representaciones que nos ayuden a tomar toda esa abstracción y darle una solución a la problemática que podamos tener en cada uno de las situaciones o los escenarios del sistema. Dentro de las etapas, entonces, vamos a ver que tenemos una etapa de desarrollo de arquitectura física, una lógica, una de datos, aquí tenemos estas tres iniciales, pero vamos a basarnos en este punto para las etapas en el modelo más usado y el más, digamos, con el que podemos trabajar inicialmente y ya podemos ir madurando. Entonces, se habla de de una arquitectura física, pero en el modelo 4+1 entonces tenemos las llamadas vistas. Esa arquitectura física sería la orientada a la vista física. Pero adicionalmente tenemos tres, que son la de proceso, la de despliegue o desarrollo y la lógica. Y finalmente esa +1, esa vista adicional, que sería la de los escenarios, que es la transversal a todas las vistas en general. Entonces vamos a ir mirando acá y vamos a ir mapeando lo que tenemos. Entonces aquí en la presentación tenemos la física. Vamos a mirar a partir de este documento. Entonces tenemos una vista lógica, una vista de despliegue, una vista de proceso y una vista física. Adicionalmente, la +1 que son los escenarios. Entonces en la vista lógica, a donde está relacionada es con los requisitos del sistema. O sea, qué debe hacer las funciones y mirándolo enfocado a servicio como el producto final de esta vista o de esta perspectiva. Que son todos esos objetos y clases que formarán
digamos, la estructura de nuestras aplicaciones. Eh, a transmitir dentro de una organización y que esa entidad de objetos tienen unas características, un comportamiento. En el caso de los métodos serían los comportamientos y las características serían esos datos específicos o atributos que tiene una entidad u objeto. Adicionalmente, las relaciones que tiene entre uno y otro para esa asociación. También podemos tener un diagrama de paquetes, que es una representación pensando en la modularidad de cómo son los paquetes como rol o como funciones, agrupando entidades que tienen relaciones. Finalmente, esas relaciones pueden tener digamos, una correlación dependiendo de un resultado o de algo que tienen que entregar con el trabajo de las mezclas de estas relaciones. Para la vista de despliegue o desarrollo, entonces, digamos que esta está muy relacionada a cómo vemos el sistema de alguna manera funcionando y esa parte de vista de aplicación que también vamos a tener en cuenta en esta vista. Entonces, en esta vista, lo que queremos mostrar principalmente es esa estructura del sistema a nivel de componentes y la dependencia entre ellos. Adicionalmente, podemos pensar en mostrar esas dependencias como un conjunto de componentes y la comunicación entre ellos. Para, para tener una representación y transmitir la información de estas vistas, entonces podemos trabajar con dos diagramas de UML. El diagrama de componentes, que nos ayuda a dividir en pequeñas aplicaciones que tienen una funcionalidad o un rol en específico a cumplir, y la relación entre cada uno de esos componentes. Adicionalmente, el diagrama de paquetes, que ya lo habíamos visto también en la anterior vista. Para la vista de proceso, entonces tenemos una representación ya más a nivel de cómo pasa de un lado a otro la información. Entonces vamos a tener unos flujos y unas transiciones entre un componente y otro. O pensándolo más a nivel de proceso de negocio, cómo pasa un proceso de negocio de uno a otro. También algunos podemos adicionar en esta parte a temas de requisitos no funcionales, como son los atributos de calidad. Entonces empezamos a ver atributos de calidad como disponibilidad, tolerancia a fallos, la integridad, seguridad, confiabilidad y demás atributos de calidad que nos impacten o que tengamos en cuenta. Dentro de los artefactos, entonces tenemos que el diagrama de actividad es fundamental para esta vista, ya que este nos modela y nos transmite la información entre una actividad y otra, pero pensando a nivel negocio. Ya estas son actividades, procesos que pasan de un lado a otro, que pueden ser actividades automatizadas de un sistema, pero que también pueden haber actividades, o también hay actividades donde interviene el humano o los colaboradores de una organización. Y finalmente, para la cuarta vista, la vista física, que es la que teníamos por acá, como arquitectura física. Entonces ahí vamos a tener un poco más de algo tangible, pensando en esa información que vamos a valorar y a definir durante el trabajo de esta vista. Entonces ahí empezamos a ver todos los componentes, pero ya como máquinas, como equipos que conforman una solución. Todos esos elementos, digamos que se trabajan a partir de la vista lógica, pero pensando ya como software y hardware.
Dentro de esta vista, entonces vemos un diagrama UML que es digamos que relacionado. Sería el diagrama de deployment. Entonces, ese diagrama de despliegue que nos representa cómo pasa, un componente ya con un catálogo o un nombre específico a nivel de software y hardware, cómo pasa la comunicación entre uno y otro. Entonces tenemos un usuario, tenemos un servidor de base de datos con un motor MySQL, pasa a través de un socket TCP para llegar a un servidor web que finalmente le entrega una vista a un usuario. Entonces, así sería el ejemplo básico de ese diagrama de despliegues. Adicionalmente, tenemos la vista más uno, que es la de los escenarios, y es la que nos ayuda a darle vida a todas esas vistas, mezclándolas y combinándolas para pasar a través de todas ellas y lograr un objetivo de inicio a fin, sobre todo en los puntos más críticos de una organización. Entonces, esta vista es la que representa a nivel funcional los casos de uso, pero que debe unir todas las vistas anteriores para poder entrelazar cada una y ver ese comportamiento que va a tener pasando de una a otra. Para esta vista, entonces, tenemos otro diagrama de UML que nos ayuda a transmitir esa información, que son los diagramas de caso de uso. Entonces, ahí es cuando, digamos que es la parte más abstracta, incluso la más importante, para definir un usuario o un actor, que recuerden que un actor puede ser un humano, pero un actor también puede ser un componente externo. En el ejemplo por ejemplo, las compañías o organizaciones que tienen como naturaleza vender servicios y productos. Cuando ellos generan convenios para que los clientes puedan pagar en los bancos vendrían siendo un actor, pero un actor externo. Y un actor externo que va a ser, en la mayoría de los casos, un componente de software. Un componente de software que se integra o que comunica esos pagos a través, por ejemplo, de un servicio web que expone la compañía que tiene esa facturación y a la que le pagan sus servicios y productos. Entonces, aquí empezamos a ver esa relación que tiene con cada uno de los casos de uso y cómo pasa a través de uno y otro. Listo. Entonces, volvemos a la diapositiva. Volvemos aquí a mapear la parte física. Entonces, tenemos aquí también otras imágenes de dos ejemplos. Una arquitectura por capas. Empezamos a ver cuáles son los clientes o actores. Un servidor web como máquina, una base de datos que va a tener un motor, y empezamos a ver ya los artefactos más a nivel de software y hardware. En la arquitectura lógica, entonces ya la vimos, podemos tener diagramas de flujo, diagramas de clases, diagramas de bloques y también diagramas de caso de uso. Para el modelo de datos, digamos que aquí también tenemos diferentes artefactos, pero el más básico que puede ser un diagrama de entidad-relación. Para la gran mayoría de sistemas que manejan información transaccional. Entonces, esos diagramas de modelado de datos de entidad-relación que los podemos realizar en UML también, o una herramienta o diferentes herramientas que hay disponibles, tan fácil como un Visio o un Archimate, también un Architect, Enterprise Architect y demás herramientas que nos ayudan a modelarlo. Entonces, aquí empezamos a ver las entidades, pero ya a nivel de tablas y cada una de las relaciones que tiene con las demás tablas, incluyendo las restricciones que tiene cada una de esas entidades. Entonces vamos a tener que, entre relaciones entre tabla y una, vamos a tener las llamadas llaves foráneas, y también vamos a tener unas llaves primarias que son las que nos van a identificar de alguna manera
un registro de otro dentro de la misma tabla. Para los procesos y salidas, entonces tenemos un diseño de datos, un diseño de arquitectura y un diseño de procedimientos. En la imagen podemos ver que en el medio está ese trabajo del diseño y en la parte izquierda volvemos a tener los requisitos funcionales, el mundo del problema y los requerimientos no funcionales. Y finalmente vamos a entregar una definición para poder realizar una interfaz, una solución de la arquitectura y el diseño de las clases, que ya es la parte más detallada de cada uno. Para el diseño de los datos, entonces, se hace una transformación del dominio de información para poder entrar en un análisis de cómo quedaría ese modelo de los datos. En el diseño de la arquitectura se definen los componentes y cómo es la relación de esos componentes. Para los procedimientos, hacemos una transformación de los componentes y generamos esas interfaces que son las que establecen los lineamientos entre las comunicaciones de una y otra. Para el diseño de módulos detallados, digamos que uno de los artefactos más importantes, más básicos, son esos diagramas de secuencia. Ese diagrama de secuencia que pasa o nos muestra cómo pasa un objeto o una entidad de un lado a otro el flujo de la información, cada una de las tareas, en qué dirección, si tenemos tareas repetitivas como esta bueno, repetitivas no, tareas de sí misma, como un análisis dentro de la entidad de jefe técnico, pasa a jefe de producción y empieza a bajar o a devolverse la respuesta o resultado como tal. Digamos que la ventaja de este diagrama, de este artefacto como diagrama de secuencia, es que nos puede dar una facilidad para entender una parte del negocio y a la vez también detallar en esas entidades que necesitamos a nivel de estructura, a nivel de componente y darle una modularidad a los componentes que vamos a necesitar dentro de un proceso en específico. También podemos tener un modelo de navegación que es bastante útil para entender en una aplicación cómo pasa de una opción a otra, cómo pasa la navegabilidad entre un formulario o una pantalla a otra, y así tener una explicación más sencilla de todas esas transiciones. Entonces, tenemos un home de una aplicación, una introducción al programa y vamos a ver diferentes pantallas donde encontramos objetivos, misión, visión. Tenemos también una parte de convocatorias para ver pantallas de características, un proceso de inscripciones, otro proceso de evaluación y otros módulos que nos ayudan a hacer la gestión de aliados, patrocinadores y una parte de un about sobre contáctenos y poder encontrar información donde contactar al personal o a la organización. Dentro del diseño detallado, entonces también vamos a generar unas interfaces de usuario que finalmente son digamos, esa parte de la forma, cómo se va a ver el sistema, qué tipo de diseño tiene, para ver si tiene una entrada principal, tiene un menú inicial donde los usuarios pueden entrar y interactuar para hacer sus solicitudes y también cómo van a esperar o a ver esas solicitudes con reportes, imágenes, un mensaje, una notificación, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener jerarquías de contenidos, patrones de interfaz si es el caso, y el diseño que ya es la imagen o el markup de cómo se va a entregar. Para otra etapa dentro del diseño detallado, entonces está ese diseño, ese diccionario de datos, que es la parte más específica de la estructura de los datos. ¿Qué se espera como entrada y qué tiene como salida? Y cómo es esas características de cada uno de esos datos. Entonces tenemos unas especificaciones de procesos y unas especificaciones de datos. Esas especificaciones de procesos son el diseño de cada módulo detallado, cuáles son los parámetros que recibe y qué es lo que da como resultado. Y la especificación de datos, que es por cada una de las entidades o tabla, especificar esos campos
y el formato de cada campo. Entonces podemos tener en un campo que él tiene relacionado o asociado un atributo, una descripción y un tamaño o tipo. Con eso ahí terminamos la presentación. Vamos a pasar a mirar otro documento que tenemos relacionado, pero que también está, digamos, con información muy pertinente acerca de la presentación. Entonces tenemos nuevamente la parte de la arquitectura como conceptualización, porque es importante, y un diseño de datos. Entonces, este diseño de datos, digamos que es llamado también arquitectura de datos, es la que crea todo ese modelo de la información para darle una representación y extraer esa información que debemos de alguna manera eh, entregar o transmitir a los interesados. Esas características de estos datos, cómo almacen, entonces tenemos una orientación por materia, que es lo que nos lleva a la exclusión de datos que son necesarios. Tenemos también una parte o un concepto de integración que debemos de tener en cuenta para de alguna manera tener consistencia, teniendo unas convenciones, unas unidades y medidas ya cuantificadas de esa estructuración de los datos. Tenemos unas restricciones de tiempo que para el entorno de una aplicación, por ejemplo, que esté orientada a transacciones, entonces vamos a tener un momento de acceso y un periodo de tiempo también antes del acceso. Toda esa información de tiempo también debemos de tenerla cuantificada para dar un diseño detallado y específico de cada cosa. Y la parte de volatilidad, que en el almacén de datos que es donde se cargan, y después se le da una transferencia en los datos que no cambian. A nivel de componentes, también tenemos un diseño de datos con unas especificaciones de esa información. Entonces tenemos unos principios de análisis sistemático aplicado a función y comportamiento. Toda esta parte dando esa información de cómo es el flujo o cómo es el procesamiento de cada uno de esos análisis. También tenemos unas estructuras y que van a tener sus operaciones que van a tener como rol cada una. Estos diccionarios se deben establecer, digamos que como parte del diseño de datos y del programa. También tenemos otro principio de las decisiones que deben ser para el final del proceso del diseño. Ya esas decisiones donde se debe realizar un trade-off con las ventajas y desventajas de cada una de las alternativas. Para la representación de las estructuras de los datos, entonces deberíamos de conocer todos los módulos y hacer uso directo de los datos contenidos dentro de las estructuras. Para desarrollar una biblioteca también con estructuras, entonces vamos a tener todos los datos que sean útiles y de las operaciones que nos ayuden a entender qué hacen como funcionalidad o como rol cada uno. Y un diseño de software con un lenguaje que debería soportar toda la especificación y las expectativas que tienen cada uno de los actores e interesados de la organización. Pasamos al tema de estilos arquitectónicos que ya estuvimos mirando el día anterior. Entonces, aquí tomamos que tenemos unas categorías para tener como características unos componentes en específicos, una función y un conjunto de conectores que nos ayudan a adecuar nuestra problemática o nuestra situación. También vemos algunos tipos de arquitecturas, por ejemplo, algunas centradas en datos, otras de flujos de datos, llamadas y retorno, basadas en llamadas y retorno, unas orientadas a objetos, otras estratificadas. Vamos mirando un poco a qué se refiere cada una para tenerlo en cuenta. Tal vez nos sirva una de ellas o incluso una mezcla dentro de los proyectos que ustedes tienen en cada uno de sus emprendimientos. Por ejemplo, la arquitectura de centrada de datos
que el centro de la arquitectura es ese almacén de datos o esa estructura de la información y que pasa con frecuencia a la actualización y el CRUD, o sea, la creación, actualización, borrado y modificación de esa información. Están también las arquitecturas de flujos de datos, donde se tiene una entrada en cada uno de los componentes y unas transformaciones que finalmente entregan una salida. Para las arquitecturas de llamada y retorno, entonces vamos a tener dos clasificaciones, una de programa principal y una de llamada de procedimiento remoto. Para la de programa principal, entonces esa clasifica como una programación que descompone las funciones en una jerarquía de control. Y la arquitectura llamada de procedimiento remoto, que son los componentes de arquitectura de programa enfocados a principal y a subprograma. Entonces ahí están distribuidos entre varios niveles. Dentro de la arquitectura orientada a objeto, entonces los componentes se encapsulan a nivel de datos y operaciones. Y esos objetos con esa encapsulación pasan a través de comunicación de un lado a otro con una coordinación. Dentro de las arquitecturas estratificadas, entonces vamos a ver diferentes capas a nivel de jerarquías y que se realizan operaciones progresivamente cuando se hace transición entre una y otra. Bueno, con esta parte miramos esas conceptualizaciones que son fundamentales para el diseño de la arquitectura dentro de los, dentro de los documentos que tenemos para entregar la próxima semana. Entonces, digamos que hay muchos puntos de estos que ustedes van a definir y simplemente en esos documentos está como la parte ya más concreta de cuáles son esas decisiones que ustedes han tomado, que están tomando o que van a tomar, perdón, referentes a cada uno de los puntos a nivel de sistema. Entonces vamos a mirar un poco para ir mapeando dentro de esas etapas qué es lo que vamos entregando. Entonces, la primera pestaña de aplicaciones, entonces, como mirábamos ayer, aquí se van a entregar cada una de las aplicaciones que tienen con sus objetivos, áreas de dependencia y proceso que apoya. Entonces, aquí tienen que definir dentro de la arquitectura de despliegues o de desarrollo cuáles van a ser esos componentes a nivel de aplicación o incluso mejor a nivel de arquitectura de lógica, que es donde van a tener claro cuáles son esos componentes e identificarlos para poder inventariarlos y listarlos acá. Dentro de la arquitectura de aplicaciones, entonces nuevamente tenemos cada una de las aplicaciones, pero ya con un detalle más específico de arquitectónico. ¿Cuál va a ser ese estilo arquitectónico? Si va a ser web, cliente-servidor, en qué ambiente, en qué plataforma se va a desarrollar. Ahí es donde deben de realizar esos análisis para tomar una decisión en cuál lenguaje de programación o cuál van a entregar. También van a tener un contenedor. Entonces, ahí tienen que tomar una decisión de cuál van a usar para saber si van a necesitar un JBoss para trabajar con Java o una IIS con .NET o un Apache Tomcat sencillo para una aplicación, por ejemplo, de JavaScript. Ya la información de los servidores, entonces ahí van a tener que tomar decisiones de si van a tener un solo nivel o van a tener una arquitectura de N niveles, donde van a tener diferentes servidores y cada uno va a tener su propio hostname y su IP que los identifique. Y el sistema operativo que van a necesitar, dependiendo de las necesidades que ustedes tengan a nivel de funcionalidad y a nivel de plataforma. Por ejemplo, si van a trabajar
en entornos o en plataformas.net, pues va a ser casi imposible trabajar en un servidor Linux o un Mac. Entonces ahí les tocaría trabajar o montar su infraestructura, su arquitectura física con servidores y máquinas que sean Windows. Entonces ahí tienen que tomar también decisiones, o si es que ya las han tomado, pues colocan simplemente cómo tienen en el momento sus arquitecturas montadas. Pasamos a la arquitectura de integración. Ya en esta tenemos un enfoque más orientado a procesos para identificar y tener inventariado cuáles son esos puntos digamos, de comunicación donde, donde van a interactuar los diferentes componentes y cómo es esa interfaz, cómo es ese contrato, si es una conexión completamente acoplada, si es una conexión a través de un contrato, o puede ser un servicio que puede ser un servicio web, un servicio RESTful, un servicio a nivel de remoting, dependiendo de la necesidad o incluso de la infraestructura que ustedes definan dentro de su arquitectura física. En la pestaña de integridad de base de datos, entonces, aquí van a tener en cuenta la arquitectura o el modelo de datos, que les va a decir cuáles van a ser las tablas. Por ejemplo, aquí les mostramos dentro del documento, a ver, ¿dónde está? El modelo entidad-relación. Este modelo entidad-relación, lo que van a hacer es que una imagen la van a plasmar dentro de esta lista. Entonces, en esta lista colocan las tablas, qué cantidad tiene cada aplicación, las llaves primarias, la cantidad, porcentaje de llaves primarias, cantidad de foráneas, el modelo si es orientado a objetos, la integridad a nivel de clases y a las observaciones que dejan colocar o les aplique. Entonces, en este caso, esta parte de la etapa de modelo de datos les va a servir para entregar esa información. En los cambios de aplicaciones, entonces, ahí ya lo que entra es todo ese refinamiento que se puede dar en cambios o ajustes, incluso eliminaciones de algún tipo de plataforma para cambiarse y trabajar con otra, o que simplemente ya no necesitan porque su, su finalidad ya se cumplió y que no la necesitan. Entonces, esta parte de aquí sería ese plan de continuidad que se le va a dar al mantenimiento del diseño de la arquitectura. Dentro de los valores de referencia, entonces estos son los valores que están adicionados en cada una de las columnas. Por ejemplo, la arquitectura, entonces tenemos aquí web cliente servidor y ese valor de referencia es el primero que está aquí. Si necesitan adicionar alguno, entonces adicionan una fila y actualizan la lista para que les tome los cambios. Y finalmente una tabla de control de cambios, que es la que les va a ayudar a darle un versionamiento al documento. Aparte de esos documentos, también tenemos entonces el otro documento de plan de capacidad, que es el que les va a dar una cuantificación, ya tener una claridad con datos exactos y precisos de cuál es esa capacidad que va a tener o que le están definiendo. O si ya tienen software adelantado, pues les toca obtener esa información realizando ingeniería inversa. En el caso de los compañeros que ya tengan implementaciones adelantadas, digamos que esa generación de esa documentación de plan de capacidad la realizan con ingeniería inversa y pueden utilizar herramientas de testing como por ejemplo JMeter. Les muestro algo de JMeter.
o el mismo SOAWIP que también les sirve bastante. Entonces, miremos algo de JMeter por acá. Para que vean los que no conocen y tengan algo ya de implementación, cómo pueden sacar información de JMeter. Entonces, JMeter es un proyecto de Apache y es básicamente una aplicación para hacer pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Tipo pruebas de carga y estrés, por ejemplo. Entonces, con estas pruebas carga y estrés, uno puede monitorear y ver la cargabilidad o ese throughput que tiene esa cargabilidad, no es. Sí, esa cargabilidad o esa capacidad que tienen las aplicaciones. Por ejemplo, pueden hacer de pruebas de solicitudes SOAP o REST y pueden ver cuál es la capacidad o cuál es el límite de capacidad que tiene una función, un procesamiento, ver cuántos usuarios soporta, durante cuánto tiempo, esa periodicidad y qué número de transacciones puede soportar. Incluso mirando en esos puntos o esos picos donde se degrada el sistema o el proceso, pueden mirar cuál es ese rendimiento que tiene con tiempos de respuesta y que llegue al límite hasta los timeouts que tenga, por ejemplo, una transacción o una consulta que necesitan hacer. Entonces miremos un poco de JMeter. Aquí miremos imágenes que tengamos. Entonces aquí vemos una pequeña imagen. Entonces, digamos que JMeter está basado en hilos, y un hilo es una configuración, una prueba que se realiza. A la vez, él nos va a entregar diferentes reportes o gráficas donde nos muestra ese comportamiento y cuáles fueron los resultados de las pruebas. Entonces, tenemos vistas de resultados, le damos un nombre al hilo o a la prueba que vamos a hacer, algunos comentarios. Tenemos también números de usuarios o números de hilos para el trabajo o el tema de concurrencia, que es uno de los atributos de calidad que casi siempre debemos de validar y verificar en el diseño de las arquitecturas. Entonces, esos números de usuarios, vamos a ver entonces cuál es la capacidad y la cargabilidad que tiene las aplicaciones. Y también un periodo en tiempo, en segundos, para pasar de un grupo de ejecuciones al siguiente grupo de ejecuciones. Otro de las aplicaciones que también les puede servir para realizar este tipo de información de capacidad y cargabilidad. Tenemos acá, tenemos un glosario, un alcance, unos recursos requeridos, almacenamiento. Entonces, un alcance, recursos requeridos. Entonces, los recursos requeridos vamos a colocar a nivel de aplicaciones, datos y tecnología, cuáles son esos recursos o los requerimientos o los requisitos. Dentro de almacenamiento, entonces vamos a colocar la carga de cada elemento, de la utilizada, de la proyectada. Solamente esas dos, utilizada y proyectada. Otra cosa de JMeter, similar a un ejemplo que vamos a ver de SOAWIP, que es una herramienta que en mi caso yo utilizo bastante para realizar pruebas, sobre todo pruebas de servicios. Digamos que la gran mayoría de trabajos que yo tengo últimamente están muy relacionados a arquitectura SOA, que son orientadas a servicios. Entonces tengo muchos componentes o trabajo con muchos componentes de servicios web, sobre todo servicios web SOAP. Y tengo aquí, digamos que les voy a mostrar un poco de ese trabajo que tengo.
donde realizo o hago configuraciones de robots, se llaman así, para pruebas de carga y estrés. Entonces, yo aquí tengo una arquitectura orientada a servicios, pero que también tiene una aproximación a, a microservicios. Entonces, tengo todos estos servicios, cada proyecto es un servicio en SOA Web, los tengo divididos por número de server, tengo 3 servidores, en realidad son 3 instancias dentro del mismo servidor, y cada instancia tiene un JBoss independiente, que a la vez es un Apache por debajo. Ese JBoss es el contenedor, tengo 3 para que cada uno sea independiente, me ayuda a la escalabilidad, y cuando hay un error en alguno, pues no va a afectar a los demás siguen trabajando normal, o cuando se vaya a hacer un cambio de un despliegue, solamente se detiene uno, se actualiza, se reinicia y no afecta a los demás siguen trabajando común y corriente. Esta es una aproximación a la arquitectura orientada a microservicios. Entonces, tenemos un request, un call service, que es el que finalmente hace la llamada a un método. Entonces, tenemos 2 pestañas, una del request, que es el XML con los datos, en este caso solamente un parámetro, que es el número de cuenta, y que lo ingreso dentro de los mayor que y menor que. Y en la parte derecha tengo la parte del response, que es la que me da una respuesta. Aquí nos va a entregar un error porque debo estar conectado a una VPN para poder hacer solicitud de ese servicio, pero miremos por lo menos como respuesta, así sea error, que nos muestra el SOA Web. A través de esta aplicación, todo ese tema de capacidades lo pueden ustedes trabajar, lo pueden detallar y tener unos ya más específicos de este man. Bueno, aquí no me retorno nada porque el tema de la VPN que necesito ingresar. Pero aquí entregaría entonces el response con los datos que quiero saber de la consulta, por ejemplo, en este caso, de un número de cuenta para un sistema de, de servicios. Aquí solamente tengo 1 a 1. Yo aquí modifico este man y solamente hago una prueba a la vez con este play o este submit mejor. Pero la herramienta nos brinda la posibilidad de crear robots. Entonces yo lo que hago es que le doy clic derecho al proyecto, le doy New Test Suite y él me va a generar otra carpetica por aquí con como una ventanita de 4 cuadritos. Le digo que me cree un nuevo caso de pruebas. Él crea un caso de pruebas, le creo unos pasos. Dentro de esos pasos, entonces, le adiciono el paso de una solicitud SWAP y relaciono la que está en la parte de arriba. A relacionar en la parte de arriba, él me abre esta y yo aquí, en vez de quemarle un solo dato, lo que hago es que creo una propiedad. Esta propiedad la llamo de esta manera. Se llama número de cuenta y me relaciona el test case, que sería el caso de prueba. Este número de cuenta, yo, a través del test case, que es esta pantalla, creo la propiedad y a la propiedad le digo, la dejo sin valor y a través de programación genero un robot. Entonces, este robot lo que me hace básicamente es que me toma de una ruta de mi máquina un archivo de número de cuentas. Vamos a ver ese archivo para ver cómo está generado ese archivo. Siempre solamente tiene una columna.
Entonces, ese archivo número de cuenta, lo único que tiene es una columna con los números de cuenta. Y vamos a ver cuántos números de cuentas tengo ahí que no recuerdo en estos momentos. Lo hablo como en esta aplicación Sublime Test. Tiene 200 números de cuentas. Esos 200 números de cuentas yo los saqué a través de una consulta de un query de la base de datos. Obviamente son diferentes, entonces a través de Groovy, que es uno de los lenguajes que me deja programar SOA Web, yo le digo a él dónde está el archivo, que me genere una lista. A esa lista yo le voy sacando cada uno de esos ítems a través de un índice. Este índice se va sumando cada vez que pasa o se hace una ejecución, se va sumando con un +1. Inicialmente lo tengo como -1. Se va sumando con un +1, saco el valor y se lo cambio al atributo, a la propiedad. Entonces cambio la propiedad, número de cuenta, y a la vez también tengo que cambiar el índice para que él me haga la actualización a la siguiente columna del archivo. Entonces va pasando de 1 a 1 hasta terminar el número de ejecuciones que yo le diga. Esta parte de la programación entonces queda ahí configurada dinámicamente para cuando se hagan las ejecuciones. Dentro de este punto de pruebas de carga, entonces le digo que me adicione uno, por ejemplo, este que ya está creado. Y aquí empiezo a hacer la configuración parecida a lo que vimos ahorita con JMeter. Entonces aquí él me va diciendo, esta parte es la parte general de las pruebas. Él me va diciendo cuál es el mínimo de respuesta o de rendimiento, o sea, cuánto se demoró para hacer entre hacer la solicitud y entregar una respuesta. Cuáles son los máximos. Aquí me entrega un promedio, aquí me entrega los últimos y el contador que me dice cuántas ejecuciones se tiraron. Yo le digo a él que me configure cuántos hilos concurrentes me va a tirar, una estrategia de simple que es 1 a 1, un delay, o sea, entre la ejecución de uno y otro de 18 segundos, un random de 0, entonces va a ser específico 18 segundos, y que me haga la ejecución de todo este robot a través de la programación y la configuración que yo le hice en 3600 segundos. Entonces, durante 3600 segundos, él me va a hacer toda esa ejecución de lo que yo le configuré, ¿cierto? Teniendo en cuenta que hay un delay aquí al que hay que sumarle a este tiempo para ver cuántos hilos va finalmente a ejecutar. Ahí yo hago el cálculo y con eso termino de ejecutar mis hilos. Aparte de esta información que está acá, entonces tenemos otra información que es, por ejemplo, un grafo de estadísticas que nos va mostrando unos datos ya muy interesantes, cantidad de hilos, un promedio, cuántos estuvieron en errores y transacciones por segundo, incluso bytes por segundo. Todo esto nos va tirando una gráfica para ir mostrando toda esa información. También tenemos otro que es de historia y nos muestra simplemente una cantidad de hilos y el total. Ahí nos va mostrando una historia de la ejecución del robot. Digamos que estas dos aplicaciones de JMeter y de SOAWeb son de las que más uso porque me entregan los resultados que yo necesito para todo ese tema de cargabilidad, de capacidad. Entonces, volvemos otra vez. Aquí necesitamos entonces entregar capacidad utilizada y capacidad proyectada. Entonces, capacidad utilizada es lo que tiene actualmente. ¿Cuál es lo que tiene actualmente y qué es lo que tiene en uso actual, el umbral y las capacidades actuales? Y para la proyectada, entonces van a especificar, según su análisis, qué es lo que necesitan proyectándose al futuro, pero también los mismos datos a nivel de tecnología, datos y aplicaciones. Entonces, aplicaciones
colocan todos los usuarios concurrentes, temas de disponibilidad también agregan, dentro de datos, la base de datos o las bases de datos, dentro de tecnología, entonces el disco duro, la memoria, procesador, etcétera, los mismos datos, la capacidad actual, la necesidad que tiene en 3 o menos meses y una necesidad futura de 4 meses o más. Tenemos también un plan de mantenimiento y también están las tres perspectivas, aplicaciones, datos y tecnología. Entonces aquí van a entregar o van a listar cuáles son los componentes, el tipo de mantenimiento que necesitan, quién es el responsable y una fecha estimada de esos mantenimientos. Esta parte del inventario es bastante útil para tener una periodicidad de mantenimiento y no dejar que las cosas se vayan degradando y al momento que van creciendo. Las aplicaciones, la gran mayoría van a ir creciendo a nivel de todos los temas, a nivel de datos, a nivel de storage que tiene como tamaño una tabla, la base de datos como tal, a nivel de usuarios, a nivel de procesos, a nivel de transacciones, van a ir creciendo. Entonces, esta tabla de acá les va a ayudar a tener una periodicidad y no dejar que se degrade el sistema. Van a ver ustedes que en algún momento van a tener que hacer un crecimiento, ya sea horizontal o vertical. Entonces, ese crecimiento horizontal o vertical lo van a poder gestionar a través de este plan de mantenimiento. Cuando me refiero a crecimiento horizontal o vertical, es que hay un crecimiento que puede ser a través de máquinas o un crecimiento a través de software. La recomendación o la sugerencia es que traten siempre de trabajar el crecimiento a nivel de software. Es más escalable que una aplicación optimice un algoritmo trabajando de mejor eficiente sus recursos a nivel de lógica, o que se generen varios componentes y se repliquen. Es mucho más sencillo y menos costoso, más escalable que comprar un nuevo nodo o comprar un nuevo servidor o aumentarle una memoria al servidor, o aumentarle un disco duro o un procesador al servidor. Entonces siempre piensen en que las aplicaciones deben de tener una manera de escalar más fácil. Porque si van a pensar en tecnología, ahí están equivocando el camino y van a llegar el momento que el dinero no les va a alcanzar para hacer ese crecimiento escalable. Dentro, dentro de los documentos, ¿qué preguntas tienen? Y bueno, también de la parte de la mentoría del día de hoy como tal, para ver qué podemos ir desarrollando. Todavía tenemos media hora para seguir desarrollando. ¿Qué preguntas tienen así de pronto de la documentación? ¿De pronto tienen alguna duda que podamos mirar en el momento? ¿Cómo van con la documentación? Regálenme un feedback. ¿Cómo va cómo van con la documentación? Bueno, ya comenzaron a trabajar con la documentación. ¿Les ha ido bien? Recuerden que siempre tienen que tener un inventario. Uno generalmente no tiene mucho inventario, entonces ahí lo tienen que documentar en esos artefactos, tanto del Excel y con el Word, todo ese plan de capacidad que van a necesitar colocar para darle una cuantificación a esos detalles. Renato, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Oscar, Sí, Oscar. qué pena, pues yo me conecté un poco tarde, pero pues tenía una duda. Nosotros Claro, dime. tenemos un prototipo ya pues montado en la casa de uno de los socios. Sí, Nuestra aplicación pues tiene un tema de sensado, ¿cierto? Unos sensores.
Entendido. Estamos utilizando pues una plataforma IoT UIDOTS Sí, y pues la aplicación móvil pues como que es ya digamos la interfaz con el usuario. sí. Pero yo veo que el formato en Excel pues hay algunos niveles de detalle, por ejemplo lo del modelo relacional, que pues nosotros de todas maneras esa parte de almacenamiento lo estamos gestionando es a través de UIDOTS. Nosotros pues no tenemos como un motor relacional como tal Listo, en listo, nuestra listo. aplicación. No hay problema, ¿Cómo entendido. combinaríamos Ustedes esto? tienen una base de datos no SQL. Lo que les Sí. decía ayer, no recuerdo que en qué momento les dije, pero no tienen, este documento creo que tiene algunas partes que están muy cuadriculadas, muy cerradas. Porque, por ejemplo, aquí el tema de la base de datos, de los datos, no necesariamente tiene que ser una base de datos relacional. Podemos tener no sé, un sistema de FTP y listo. Unos archivos ahí, TXT, unos XML, lo que sea. En el caso de ustedes, que es algo similar, que no tienen base de datos relacional ni motor de base de datos, sino que manejan es con una base de datos no SQL, acoplen, acoplen el documento o escriban solamente lo que tengan. Por ejemplo, en la parte que dice tablas, ustedes tal vez no tengan tablas, sino que tengan entidades o archivos. Entonces cambien el nombre de tablas a la necesidad de ustedes y simplemente colocan en el inventario cuántas entidades tienen por aplicación. ¿Sí me hago entender? Ok, sí, sí, no, mi duda era esa, que podemos editar pues algunas de las columnas de ese formato pues para ajustarlo a lo que nosotros realmente estamos haciendo en nuestro modelo de datos, ¿cierto? Que no es necesariamente pues llaves primarias, llaves foráneas, pues como ese tipo de columnas que tienen ahí, entonces podemos Claro, porque editarlo, una base de ¿cierto? Lo datos no editamos. SQL no tiene ni llave foránea ni llave primaria. Entonces, esas que no tienen no aplican. Y listo, las dejan vacías y colocan lo que ustedes tienen como inventario de su sistema de base de datos y listo. Es que sí, esta parte está muy acoplada al tema de motores relacionales de base de datos, pero se puede tener cualquier cosa, se puede tener un Firebase, un MongoDB, Ok. no sé, muchas cosas que no necesariamente tiene que tener digamos, esas características de llaves primarias foráneas, que son las relaciones entre las tablas relacionales. Pero sí, acomoden a lo que ustedes necesiten. Si necesitan cambiar el nombre de una columna para poder identificar bien de qué se trata el dato o los datos de la columna, cámbienlo y ese documento le entregan, porque no tienen, no van a poder ponerse a inventar ni echar mentiras con una columna que no tiene nada que ver con el sistema de base de datos que ustedes tienen. Bueno, listo, perfecto, ¿no? Igual nosotros en asesorías pues ya individuales llevaremos ya el formato y resolveremos pues como ya los puntos que haya que revisar. Listo, sí, sí, Oscar, es que esa es la idea. Esa es la idea de que ustedes ya estén adelantando y que el lunes o martes ya tengamos ya claridad del documento y podamos afinar y aprovechar el tiempo, es más bien afinando, ya con lo que ustedes hayan adelantado y hayan desarrollado de la documentación. Listo, Renato, no, esa era mi duda. Perfecto, No, gracias. está bien. Oscar, una pregunta. Nosotros quedamos ayer para la mentoría de estas individuales 22 y 23, ¿cierto? De 4 a Sí, 6 quedamos, 2 y 2 22 horas. y 20. Sí, 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 habíamos reservado como ese horario después de las 4. Listo, listo. Entonces, no, no hay más nada que decir. Ahí están ya ustedes dos planillados. Bueno, están ustedes su grupo planillados. Me gustaría que los demás grupos me dijeran cuál es su disponibilidad para trabajar el lunes y martes. Debemos de trabajar 4 horas individuales por cada grupo. Entonces necesito saber que me digan entre lunes y martes qué horarios tienen o qué horarios pueden trabajar y así también terminar de organizar los demás grupos. Además que entiendo que son alrededor de 10 grupos los que tenemos acá. Renato, una cosita. Lo que pasa es que, bueno, las mentorías individuales, ¿sí alcanzaste a ver el correo? Sí, sí, señor. Ah, bueno, sí, sí, listo. Eso solamente, iniciamos solamente con los de corte uno y 2 para las individuales. Sí, corte 3 y 4 todavía vamos a darle otro tiempito para que ellos
Bueno, entonces solamente son 4 pues grupos. terminen ahí. Sí, solamente los 4 grupos que te envíen el correo y en el Listo, WhatsApp. listo, listo. Listo, listo, está bien. Está Entonces, lo Ecoservice, Teletropic, Personería y Salud. Entonces, la idea es que, por ejemplo, el lunes, para el lunes se cuadren las de plan de capacidad y el martes las de diseño. En esa mentoría, en esas mentorías, los equipos deben hacer entrega de los 2 informes. El del claro, plan sí, de esa parte de los capacidad, informes sí la tenemos clara y ayer también sí, estuvimos conversando de ello. sí, sí, listo. Entonces, esas programalas para lunes y martes. Como son Listo, 2 horas con cada una, prácticamente se te da todo el día lunes y todo el día martes. así es, sí, sí. Aquí ¿Listo? solamente tenemos programado a Oscar con Ecoservices, pero entonces voy a programar los Ok. otros para Ahí que... está Liliana también. Ahí está Liliana conectada. Y Liliana es de Teletropic. Y nos tocaría ahorita con Hernán, que no se pudo conectar, pero igual ellos están viendo los videos que se publican. Entonces, con Hernán podemos cuadrar también esas mentorías. ¿Listo? Listo. Está bien, Ok. Efraín, quedamos así entonces. Vale, ya esta la terminaron para, Sí, para ver si mando. sí, ya está Perfecto. terminamos y en 2 minuticos voy cerrando la sesión y bueno, Ah, sí, igual. para enviar el link de la nueva, de la de aspectos legales que comienza Sí, ahorita en sí, la sí, siguiente. para la nueva, correcto, así es. Eh, Listo, vale, gracias. listo, Estoy Efraín. pendiente entonces. Sí, Liliana, estás por ahí. Hola, dice Eliana. Liliana. Hola, sí, aquí estoy. Liliana, ¿qué grupo es Teletropic? Es emprendimiento, ¿cierto? Sí, es Teletropic. Ya, ¿me puedes decir qué disponibilidad tienes para lunes o martes para esas 4 horas de las mentorías individuales? Son, qué pena tengo la duda, ¿son las 4 horas de corrido o son 2 lunes y 2 martes? No, no, no. La idea es que 2 el lunes y 2 el martes. Ah, bueno, entonces podría ser en la tarde ambos 2 días. horas. Sí, 2 horas y 2 horas. Puede ser a las 2, que Listo. veo que a las 4 está Ecoservice. Sí, sí, sí. Entonces, de dos a 4. Para los 2 días. Sí, para los 2 días, por favor. Listo, vale. Entonces, ya con eso ya terminamos. Y bueno, yo les envío en un momentico, un par de minutos, les envío el otro enlace para la siguiente hora que es de seguridad. Listo, Ok, muchas gracias. entonces, bueno, para los otros equipos de los cortes 3 y 4, entonces estamos ahí pendientes en hacer la programación. Lo que pasa es que como todavía no he socializado los entregables de los individuales, entonces esas, pues ustedes van a tener, digamos, más tiempo para hacerlos. Pero por ahora vamos a cerrar los de corte 1 y 2 que llevan más tiempito. ¿Listo? Listo. Listo, entonces quedo pendiente ahí, Renato, para que mandes la licencia para poder abrir la otra conferencia. Listo. Bueno, hasta luego entonces. Ahorita volvemos a hablar.